Hermanos en Cristo, quiero leer la palabra de Dios en la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primeramente, en 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora el capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ahora en el mismo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pasamos a la segunda epístola, el capítulo 1, el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora nos vamos a la última porción en el capítulo 3, versículo 14 hasta el fin. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga su palabra al corazón nuestro. La frase varón de Dios en el Antiguo Testamento y hombre de Dios en el Nuevo Testamento son expresiones muy sugestivas. No de todos los personajes bíblicos se dice así. Hay 7 en el Antiguo Testamento llamados varón de Dios, de los cuales 3 no son nombrados por sus nombres. Los otros 4 nombrados son Moisés en Deuteronomio el capítulo 33 verso 1, Elías en 1 Reyes capítulo 17 versículo 18, Eliseo en 2 Reyes capítulo 4 versículo 25, y esto es bueno resaltarlo. De Eliseo se dice 29 veces varón de Dios. Y el cuarto es David, en Nehemías el capítulo 12, versículo 24. Ahora, en el Nuevo Testamento, solo Timoteo es llamado hombre de Dios. En 1 Timoteo 6:11, que precisamente lo hemos leído. En esta frase, Dios identifica al hombre consigo mismo en circunstancias críticas de apostasía de él, es decir, de abandono de Dios y apartamiento de su palabra. Es el hombre que se identifica con Dios y con su palabra, que le representa a Dios fielmente ante los hombres. Timoteo fue avisado por el apóstol Pablo acerca de los tiempos peligrosos que vendrían en los postreros días, de los cuales Timoteo vio ya ese comienzo de apostasía, cuando muchos apostatarían de la fe, según 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Timoteo es advertido vez tras vez acerca de la importancia de adherirse a la sana doctrina y de encargarla a otros hombres fieles, que serían idóneos para enseñar también a otros
como le dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Timoteo, como hombre de Dios, debía guardarse libre de toda contaminación mundana y religiosa, como lo expresa Pablo en este versículo leído en el capítulo 6, versículo 11, o en 2 Timoteo 2:21. Desmenuzando las marcas del hombre de Dios, podemos apuntar lo siguiente. Primero, 2 Timoteo 1:14, guarda. El hombre de Dios tiene que guardar el buen depósito. Esto es, ¿qué es el buen depósito? La fe una vez dada a los santos, como escribiría Judas en el versículo 3, la cual poseía Timoteo. Él poseía toda la enseñanza, sin fingimiento, con buena conciencia. Entendemos que para mantener la fe es preciso mantener una buena conciencia. La fe que Dios manda guardar es el cuerpo de la sana doctrina que tiene a Cristo como su centro y solo es posible guardarla por el Espíritu Santo. Intentar por nuestros propios medios es difícil, pero con la ayuda, la presencia y la ayuda del Espíritu Santo sí, es posible. Ahora, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos andar bien primeramente nosotros, si deseamos que la doctrina sea preservada en su integridad. Extravíos en la vida espiritual nos harán errar de la senda correcta, y esto significará ruina para nosotros y a los que nos oyen. En tercer lugar, ejercítate. 1 Timoteo 4:7. Así lo hemos leído. Ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir esto, ejercítate para la piedad? Viene de ejercicio, la palabra ejercítate. Es un constante movimiento del alma hacia un verdadero conocimiento de Dios, que conduce consigo las fuerzas de la mente y los afectos del corazón. Esto es importante, es el ejercicio de la piedad más noble y más productivo. Llevar en movimiento constante nuestra alma hacia Dios, para que nuestra mente y los afectos de nuestro corazón estén ligados al Señor. El campo de este ejercicio, ¿sabe cuál es el campo para ejercitar el alma todo el tiempo? Es toda la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le da energía para este ejercicio? La energía es la oración. La oración es la energía del alma y su objetivo en realidad es Cristo. Dice lo que leímos en el capítulo 6, verso 11, y en 2 Timoteo 2:22. Huye, 2 veces la frase huye. Huir es una medida extrema ante un peligro que acecha con furor. Por ejemplo, el dinero es lo que recomienda huir en el capítulo 6 el apóstol Pablo a Timoteo. El dinero y en el capítulo 2 los deseos juveniles. Son las dos cosas ante las cuales el hombre de Dios debe ponerse en fuga. La codicia y la concupiscencia de la carne han devorado muchas vidas preciosas. Tengamos cuidado. En el capítulo 6, verso 11 leímos, sigue. Ahora, seguir significa proseguir.
En Filipenses el capítulo 3, versos 12 y 14, Pablo dice, prosigo por ver si logro. Y en el verso 14 de ese capítulo 3 dice, prosigo a la meta. También esta palabra sigue o prosigue se traduce perseguir en muchos pasajes de la palabra de Dios. Así que en la palabra huye tenemos algo de lo cual debemos huir para no ser alcanzados. Y en la palabra sigue tenemos algo que debemos perseguir para alcanzar. Justicia, piedad, fe, caridad, paciencia, mansedumbre y paz. ¡Qué conjunto! ¡Qué abanico de rasgos de un noble carácter cristiano! En sexto lugar tenemos sufre. Le fue dicho al hombre de Dios, Timoteo, en el capítulo 2, verso 3 de la segunda carta, sufre. El hombre de Dios no encuentra en su senda agasajos, festividades, sino más bien desprecios y vituperios. El soldado sabe lo que son las privaciones, peligros y persecuciones, pero sabe también obedecer a su capitán y seguir en pos de él. Y solo el soldado busca agradarle a su jefe, a su capitán. Ese es el hombre de Dios. Y por último, hemos leído en el capítulo 3, versos 14 al 17 de la segunda carta, persiste. El hombre de Dios conoce la palabra persiste en ella, y si persiste en ella, se hace sabio en ella. Las Escrituras son para él soplo de Dios. La palabra de Dios para el varón de Dios, para el hombre de Dios, es un soplo de Dios. Palabra que sale de su boca y su alma, la alma del hombre de Dios la oye y la obedece. El hombre de Dios es un hombre de la palabra de Dios. En los versículos 15 al 17 tenemos los rasgos más prominentes de un hombre de Dios. ¿Cuáles son? Son, primero, un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras. Segundo, son su correcta aplicación. Tercero, son su cumplimiento absoluto por parte del varón de Dios. El hombre de Dios, para encaminar sus pies estrictamente en lo que Dios ha mandado, librándole de toda senda que se aparta de la palabra de Dios. Estas son las marcas de un hombre de Dios. Quiera el Señor hallar en nosotros hombres que nos identificamos con Él y pueda Él decir, este es un hombre identificado conmigo, este es un hombre de Dios.